El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Bienvenidos a esta nueva versión de La Fuerza de los Argumentos. En esta ocasión vamos a tratar de nuevo este tema que por todo el país empezó a rondar con mucha fuerza en los últimos tiempos. Sabemos que la universidad habla de la universidad en cualquier momento, pero es que en estos tiempos, a raíz de la discusión acerca de las reformas a la Ley 30, pues empezamos a poner en consideración en todas partes la vigencia o el valor de esa ley, o la vigencia o el valor de nuevas leyes, o qué hacer con la educación superior. Hoy queremos hablar un poco más acerca de qué es eso de la educación superior, por qué vale para un país, cuál es el papel que cumple la educación superior en el desarrollo social, económico y político, etcétera, cuáles son las características que tiene la población universitaria y por qué hay que tratarla de la manera que habrá que tratarla. Entonces hay tres expertos que traemos en esta ocasión para que nos den sus argumentos y podamos entonces seguir evaluando con toda razón y con toda esperanza de que lleguemos a unas buenas propuestas en la región y en el país. Bueno, ustedes, no hay que presentarles al doctor Luis Enrique Orozco porque en varias ocasiones lo hemos tenido, pues está de nuevo con nosotros. Doctor Luis Enrique, muchas gracias por estar aquí en este programa. Muy buenas tardes. Es sociólogo, ustedes se acuerdan también que es doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina. Ya nos acompañó en una sesión acerca de la autoevaluación y la acreditación. Ahora veremos entonces qué ideas tiene acerca de la universidad como educación superior. Bueno, en nombre del Ministerio de Educación Nacional viene María Victoria Angulo González. Ella es economista con maestría en Desarrollo de la Universidad de los Andes y una maestría en Economía de la Universidad Pompeu Fabra en España. María Victoria, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Y tampoco les tengo que presentar a la profesora Beatriz Restrepo Gallego, porque sí ha estado en más programas con nosotros. Ella es colega de la Universidad de Antioquia, fue profesora del Instituto de Filosofía durante bastante rato. Ella es filósofa también de la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿no? O es de la Universidad de Antioquia. La filosofía, ¿de dónde es el título? Yo estudié primero en Estados Unidos filosofía y luego en la Complutense de Madrid. Y en la Universidad Católica de Lovaina hice una especialización. Muy bien, son 3 países recorridos con el estudio de la filosofía, doctora Beatriz. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Vamos entonces a hacer una pregunta, Bambe, que se requiere una nueva ley de educación superior en Colombia porque la Ley 30 se agotó. ¿Ustedes piensan eso? Bueno, adelante, si me María Victoria. permiten, yo arranco la discusión un poco diciendo que llevamos varios años, los últimos años, 2 años, todo el sector de la educación superior pensando en cuáles son los retos y si había que reformar la Ley 30. Iniciamos un primer ejercicio el año pasado diciendo, bueno, la prioridad es financiación y entonces vamos a ajustar la Ley 30. Pero si nos vamos a los grandes objetivos que la sociedad demanda, insertar el tema de investigación, mirar en toda su complejidad el tema de calidad para todo el sistema, mirar cómo ha evolucionado la internacionalización, que ni siquiera estaba mencionada en la Ley 30, pues de pronto invoca, y esa fue la motivación de la señora ministra, a pensar en una reforma integral y por tanto en un nuevo proyecto que reconozca las bondades que la Ley 30 tiene, que nadie desconoce, y los efectos positivos que han generado en el sistema, pero que también introduzca nuevos elementos. Esa fue la motivación. Ese fue el motivo central. Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿La Ley 30 se agotó? Adelante, doctora Beatriz. Yo creo que sí es conveniente una reforma de la Ley 30, pero casi que más que una reforma, yo pensaría que requerimos una nueva ley. Y me parece que la propuesta del gobierno, aunque en el documento de sustentación dice que se trata de una transformación radical, a mí no me parece tanto. Pienso, como dice María Victoria, que la reforma tiene el mérito de introducir unos temas que la Ley 30 no contempló. El tema de la internacionalización que ella mencionó, la investigación está trabajada con mucha mayor profundidad. Se trabaja también con mucha profundidad el tema de la calidad, se amplía el del fomento.
temas que tienen que ver con el control y la vigilancia se profundizan de una manera, a mi modo de ver, excesiva, pero se profundizan, y en la financiación se hacen pues unas propuestas novedosas, a mi modo de ver no todas ellas atinadas, pero creo pues que sí hace una reforma, entre comillas, insisto, en que la Ley 30, y creo que la situación de la educación en el país ameritaba una cosa más de fondo. Muchas gracias, doctor Luis Enrique. Yo creo que es interesante tener en cuenta lo siguiente para dar una respuesta a la pregunta. La Ley 30 del 92 obedeció a unas motivaciones que trató la ley de resolver y que naturalmente son diferentes en el contexto actual. Por ejemplo, en el año 90 había una preocupación muy grande en el país por la irracionalidad, entre comillas, de la organización de ese conglomerado de instituciones que ofrecían estudios de nivel postsecundario, carreras cortas, carreras breves, universitarias, y en lo universitario una heterogeneidad que era incontrolable e incontrolada de facto. Creo que la Ley 30 tuvo ese gran mérito, el tratar de comenzar a pensar en términos de sistema, con todos sus alcances y limitaciones, pero fue un factor positivo. Lo segundo es que, como se señaló, la Constitución Nacional de 1991 señaló unas tesis que tenían que tener un desarrollo legal, como era el tema de la autonomía a las universidades, el tema del régimen especial para las universidades públicas, y dentro de ese contexto el tema de la estructuración del sistema, la organización misma del sistema, que en virtud de las normas entre el 80 y el 90 se habían desdibujado, y había una normatividad, yo creo, muy cruzada, muy contradictoria en ocasiones, de manera que había que ponerle como orden a la casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esos tópicos, la Ley 30 hizo un gran beneficio. Pero pienso yo que la Ley 30 en sus 17 años de vigencia también fue sufriendo limitaciones, en virtud de que después de todo las normas son las maneras como el Estado interviene para velar por la calidad y la fe pública de quienes acceden al servicio de la educación superior. Y yo pensaría que hacia el año 2000 sencillamente se cambió el escenario de la educación superior en el mundo. O sea, por ejemplo, nuevas formas de producir conocimiento, el fenómeno del impacto de la globalización en la educación superior, el tema de la movilidad internacional de profesores, de estudiantes, es decir, la necesidad de concebir las universidades como unos sistemas abiertos relacionados con el medio externo, la necesidad de tener instituciones comprometidas con el conocimiento y con el desarrollo del país, es decir, una serie de características que naturalmente venían desde fuera hacia la universidad y que comenzó a hacer sentir que había una crisis al interior de la universidad en términos de legitimidad, en términos de equidad, en términos de pertinencia, en términos de internacionalización de estas instituciones, y una erosión continuada en términos de la calidad del servicio público de la educación superior. Entonces yo sí creo que los otros gobiernos no se atrevieron a hacer la reforma. Yo recuerdo que en las comisiones de campaña del presidente Álvaro Uribe se le dijo que era necesaria una reforma de la Ley 30 y él dijo textualmente: no, porque uno no sabe qué entra y lo que salga de allá puede ser peor de lo que entra. Desde la campaña lo dijo, de manera que el gobierno de Uribe fue muy claro en que no era bueno hacer una reforma o una nueva ley en materia de educación superior. Yo diría entonces que tiene mérito, a mi modo de ver, el haber asumido este reto complicado de replantear el tema de la educación superior. Y digo replantear el tema porque, como dice María Victoria, no era un problema de quitar este artículo y poner otro, de agregar este y mejorar este, ¿no? Era un problema de barajar un poco la estructura y ver cómo podemos responder a este nuevo escenario. Pero pienso yo que la ley no lo puede hacer todo. Yo creo que muchos aspectos de los problemas de la educación superior tienen que ver con las mismas instituciones de educación superior, es decir, con los agentes. Lo que puede hacer el Estado, uno, porque le toca por Constitución, es velar por la calidad del servicio, y eso es constitucional, de manera
Pero lo segundo, garantizar la fe, cuidar de la fe pública de quienes acceden a ese sistema, porque es el interés general que hace parte de la naturaleza del Estado. Y tercero, yo creo que la norma es muy importante porque si bien no arregla todos los problemas directamente, sobre todo los ligados con calidad, sí crea las condiciones en las cuales las universidades pueden desarrollarse en mayor o menor grado. Un ejemplo típico es el financiamiento. Si hay más recursos, se pueden hacer más cosas, si hay menos recursos, se pueden hacer menos cosas. Pero no hay que esperar todo de la ley, creo yo. Pero sí tiene un gran mérito el hacer una propuesta, y otro gran mérito, yo creo, es el ponerla en el escenario público. Porque el solo colocarla, yo creo que genera una conciencia nacional de la importancia del sector dentro de la estructura del Estado. Y yo creo que eso se ha logrado. Si uno mira desde el momento en que el presidente lanzó la propuesta al momento de hoy, la movilización ha sido muy grande. Yo diría como testigo del año 90 que ha sido mucho mayor la movilización en este momento que la que se logró cuando se presentó el proyecto del 90. Vea, el doctor Wasserman fue tal vez el primero que se pronunció al otro día. Al otro día sacó una carta que la regaron por todo el país a través de la página web de la Universidad Nacional. Y él decía: muy bien, vamos a estudiarlo con todo fundamento, hablamos el debate, las universidades en Colombia van a tomarlo en serio, como efectivamente se está tomando, pues el debate sobre la propuesta. Y decía una cosa curiosa, es como raro que ahora nadie quiera reformar la Ley 30 cuando precisamente los que se opusieron a que se aprobara en la Ley 30 ahora se pronuncian en contra de la reforma de la Ley 30. Pero también decía lo siguiente: el problema que tenemos aquí es una de las herencias de la Ley 30, no queda resuelta. Por ejemplo, ¿a qué llamamos estudios de educación superior? Porque es que la Ley 30 creó las famosas IES, Instituciones de Educación Superior, y con eso dieron un nombre a todo el que enseñara después del bachillerato. Fuera el SENA o fuera un tallercito por allá en un garaje, o una universidad privada o una cosa bien grande, y eso se quedó llamando igual. En un programa anterior habíamos dicho, dieron igual crédito según esa ley a un estudio que se hace en el SENA para negocios internacionales sin estudiar inglés, sin viajar por el país, etcétera, que el que da en los Andes o que da la de Antioquia o que da la nacional, porque es el mismo pregrado. Entonces, no hay diferenciación sobre educación superior desde la misma Ley 30. ¿A qué se le denomina educación superior? ¿Qué se puede entender? Porque en la propuesta nueva es igual. Ese no solamente es que dice que existe el problema, sino que dice que no, les vamos a dar carácter igual, todas pueden profesionalizar. Yo creo que hay que hacer algunas precisiones con referencia a la observación que usted hace. Primero, reconocer que el SENA tiene una normatividad pues que le da, digamos, un carácter especial. Recordar que en el año 92, cuando se aprobó la Ley 30, el SENA se dedicaba exclusivamente a formación para el trabajo. No tenía programas titulados de educación técnica y tecnológica, evolución que se vino dando, como dice el doctor Luis Enrique, pues a partir del año 2000 se dieron muchos cambios. Los que llegamos al ministerio, pues al comienzo del gobierno del presidente Uribe, se encontró una tasa de cobertura cercana al 24 y pues vemos un saldo de 13 puntos al llegar al 37%. Y la pregunta es cómo llegamos allí. Definitivamente el sistema tuvo cambios, pasamos de educación a distancia a educación virtual, pasamos de educación técnica y tecnológica solo ofrecidas por instituciones técnicas y tecnológicas y universidades a que el SENA comenzara a ofertar programas técnicos y tecnológicos. Entramos en todo un debate con el sector de, bueno, si el SENA ofrece programas técnicos y tecnológicos, tiene que pasar por el sistema de aseguramiento de la calidad, sistema que entró en vigor hasta el 2004, pues ya con toda su integralidad en la parte de registro calificado y acreditación. Vemos que ahora el SENA ya tiene casi 40% a hoy de sus programas con registro calificado. Entonces la situación no es tan blanca ni negra como tú la pones en lo que refiere a la introducción del SENA como un oferente de educación superior, entendiendo que también ofrece formación para el trabajo y desarrollo humano y cursos cortos. El SENA justamente viene haciendo ahora en el marco de este nuevo gobierno toda una reflexión en torno a cuál debe ser su foco, su rol en materia de emprendimiento, de innovación y en materia de educación, y yo creo que va a ser muy importante la reflexión justamente para dejar muy claro cuál es el reto y el papel que ellos dentro de una visión sistémica del sector tienen. Lo que hacía la Ley 30 era diferenciar tipologías de instituciones, entonces le definía institución técnica, tecnológica, universitaria, universidad, y asociada a la definición y al mismo artículo que se refiere a la creación de universidad, referían el tipo de programas que estaban, digamos, habilitadas para ofertar y unas condiciones específicas, en el caso de universidad, asociada al tema de ciencias básicas, al tipo de programas, a los docentes. ¿Qué hace esta nueva propuesta?
Esta nueva propuesta hace un cambio, seguimos hablando de IES, instituciones de educación superior, pero centra el debate en que el tipo de programa no vaya asociado a la tipología y denominación de institución, sino que vaya asociado a las capacidades y que sea el sistema de aseguramiento, porque entonces obviamente ¿qué le dicen a uno quienes controvierten la propuesta? Que puede ser un riesgo para el sector permitir que una institución pequeña ose presentar un programa de posgrado porque no tiene el nivel, porque no tiene los docentes. Entonces la respuesta que hemos hecho allí, por lo menos en lo que hasta ahora va de la discusión, porque esto lo construimos entre todos y la propuesta está en análisis, es que el sistema de aseguramiento de la calidad, sus pares deberían tener la responsabilidad de objetar y revisar estos programas y decir cuándo realmente una institución no tiene la calidad para ofertarlos. Lo otro que hace la nueva propuesta es definir el alcance de universidad, volver a hacer una reflexión como estaba en la ley 30, pero ya ser mucho más taxativo en lo que se espera de ella, como en su aporte a la investigación, en el tipo de programas, el número de programas de doctorado, los profesores, y obviamente esto ha suscitado debate porque la propuesta plantea una transición de 5 años para que quienes hoy son universidades puedan presentarse, acreditarse y con esa condición de acreditación ser reconocida como universidad. Correcto. Adelante, Beatriz. Bueno, a ver, yo quisiera como mencionar algunas cosas respecto a lo que se ha dicho. Yo creo que, volviendo al primer tema, me recordó eso el doctor Orozco en su intervención, pienso que la reforma que el gobierno propone, por ejemplo, deja sin tocar puntos que eran muy cuestionables en la Ley 30, entre ellos la caracterización que hace de las instituciones de educación superior. Esa clasificación que hace la Ley 30 en escuelas técnicas, escuelas tecnológicas o instituciones universitarias y universidades, a mí me parece que tiene fallas conceptuales en la misma definición que se da de cada una de ellas. Es verdad que la propuesta del gobierno ofrece unas definiciones de cada una más elaboradas, pero de todas maneras el problema de fondo se sigue manteniendo y es ubicar dentro de la educación superior la franja de capacitación en ocupaciones. A mí me parece que las ocupaciones no pertenecen a la educación superior. Sí, la formación tecnológica, siempre y cuando le demos otro significado, porque tanto la Ley 30 como me parece la reforma que el gobierno propone, hace esa división es de acuerdo a la duración de los programas. En vez de hablar de carreras cortas, carreras intermedias y carreras largas o profesionalizantes, se les da una connotación donde lo tecnológico está vinculado a carreras medias y donde lo profesionalizante pertenece al ámbito de la universidad. Es verdad que ahora la reforma dice que cada una de esas modalidades puede cubrir todos los ciclos de la formación, o sea que las escuelas técnicas también pueden llegar a profesionalizar, me imagino, incluso se habla de especializaciones en la propuesta del gobierno a nivel técnico, no así de maestrías y doctorados. Entonces yo creo que la confusión subsiste. Y en ese sentido a mí me parece que si bien es cierto lo que el doctor Orozco dice, que una intención del gobierno en su momento fue como introducir cierto orden en la dispersión y en la confusión que había de tantas instituciones, yo creo que el gobierno lo que hizo fue clasificarlas, pero realmente no fue a fondo de la problemática que subyace en cada una de ellas, que es una problemática que se mantiene. Claro, tú dices que no es lo mismo estudiar para un oficio dirigido hacia el trabajo, una ocupación, y que entonces, bueno, y aunque se sirva después del bachillerato, no sería estudio superior. No, ¿Qué es lo que caracteriza el estudio universitario o superior que diríamos? Es que esa es la pregunta que tú estabas haciendo, Eduardo. Yo creo que tanto la Ley 30 como la propuesta del gobierno carecen de una fundamentación que sería una comprensión de qué es la educación superior. En ninguna de las dos se plantea. Conozco a un sacerdote jesuita, el padre Gustavo Baena, que dice una cosa que a mí me parece se aplica perfectamente en este caso. Él dice, hablamos de la cosa sin saber lo que es la cosa. Y nosotros no sabemos qué es la educación superior y nos pasamos hablando de ella, que tiene que ser autónoma, que tiene que tener esto y aquello. Entonces eso falta en ambos, digamos en ambas, en la propuesta y en la ley actual.
Y en ese sentido yo creo que el país sí requiere una ley estatutaria que defina eso, una ley estatutaria de educación, pero no de autonomía. Tener una ley estatutaria solo para la autonomía, volvemos a lo mismo, estamos hablando de la cosa que tiene que ser autónoma, pero no sabemos qué es la cosa. ¿Qué es la cosa que tiene que ser autónoma? Exactamente. Los invito a unos mensajes y entonces retornamos en unos segundos. Saber para decidir y argumentar para saber es lo que estamos haciendo en este programa acerca de, hablando de la cosa y no sabemos qué es la cosa. ¿Qué es la cosa, doctor Orozco? Voy a dar una opinión sobre la cosa misma. Eso es lo que necesitamos. Educación superior se puede mirar desde dos dimensiones, desde el ámbito jurídico y desde el ámbito conceptual filosófico. Desde el ámbito jurídico se ha entendido en la norma, por lo menos del 80 para acá, que es toda la educación postsecundaria, o sea, lo que está después del 11º grado, de allí hasta postdoctorado, como se dice ahora. Eso es jurídicamente, normativamente. Conceptualmente es un poco más complejo. Yo diría que conceptualmente la educación superior se caracteriza en primer lugar porque es un tipo de formación para el ser humano basada en la racionalidad científica. Y por eso todos los programas de formación de las universidades tienen que ver con las disciplinas académicas, desde las disciplinas formales, matemática y álgebra, hasta la filosofía, el arte, pasando por las ciencias naturales, biología, química, etcétera, hasta las humanas, de psicología a la filosofía. O sea que cubre el ámbito, por decirlo así, del saber humano. Y a través del conocimiento del saber humano, formar profesionales. Entonces la segunda característica es que la educación superior forma profesionales y satisface una necesidad del país de formar profesionales en los diferentes ámbitos. Correcto. Una tercera que me parece todavía más fundamental es el que constituye la dimensión más sustantiva de la formación del carácter y la personalidad del estudiante. Naturalmente que la universidad no puede incidir directamente sobre los valores más fundamentales de la persona, los cuales o se adquieren en la casa o no se adquieren. Por tanto, la universidad no puede incidir mucho en la socialización primaria del individuo, pero sí en la socialización secundaria. Y por tanto, 5 años de paso por la universidad permiten y posibilitan que la persona reestructure las características básicas de su personalidad y pueda formarse un juicio ético sobre la sociedad en que vive. Me parece que por eso la importancia que tiene en la universidad la formación integral y la formación en eticidad de los estudiantes. Esto es lo que constituye la esencia del concepto universal de universidad como una institución social encargada de producir conocimiento vía la investigación, formar profesionales vía la docencia y proyectarse comprometidamente con la dinámica social y cultural en la que está inserta. Bueno, eso es educación superior. Ahí sí nos pegó una encartada enorme el doctor en este programa. Yo creo que nos ayudó a identificar la cosa, entendiendo que más allá que legalmente sepamos que después del bachillerato ya es educación superior, fue a lo más importante y es a qué individuo espera y a qué ciudadano espera formar la educación superior. Que creo que allí se debe centrar el debate y todo lo que robustezca la propuesta en ese sentido, porque subrayaba algunos términos que la propuesta menciona. Entonces hablamos de ciudadanos conocedores respetuosos de los derechos humanos y la paz, que creo que más en nuestro contexto adquiere una relevancia importantísima, conocedores de sus derechos y libertades, con un espíritu reflexivo, orientados a la autonomía y a la libertad de pensamiento. Y yo creo que eso hay que seguirlo nutriendo en esta discusión y ojalá el proyecto esboce, más allá que jurídicamente, la cosa qué niveles vincula, que también lo tendrá que decir, es el ciudadano que esta sociedad espera formar. Y creo que eso es el corazón de esta reflexión. Es el corazón, correcto. Y digo yo que el encarten que nos puso es porque nos va a poner a responder otra pregunta acerca de la cosa. Si entonces los ciudadanos colombianos tenemos derecho como humano, un derecho humano a llegar hasta estos niveles de formación del juicio y de lo ético, o ese tiene que ser un servicio que se compra y se venda, como la salud. Esa es una pregunta bien compleja. Pero quiero hacer una anotación a lo anterior, antes de responder esa pregunta, y es, entonces, una cosa es la cosa y otra cosa es la manera como la organicemos. Correcto. Por eso yo creo que la propuesta de reforma, como la hemos entendido,
es como en los cuadros de Rembrandt, tiene luces y sombras, y tiene dimensiones en las cuales uno debe buscar acuerdos posibles, y otras cosas que son de principio, y otras cosas que están muy cargadas de ideología en la discusión, o siento yo que la discusión a veces es muy ideológica, y cuando digo ideológica quiero decir interesada, y cuando digo intereses quiero decir intereses corporativos o privilegios adquiridos, o riesgo de perder privilegios adquiridos a veces non santamente. Correcto. Y naturalmente que todo eso hace compleja la discusión. Pero yo creo que hay que buscar en el país que haya claridad, es decir, claridad en los argumentos y honestidad en las posiciones. De lo contrario, y que haya fuerza de los argumentos. Claro, y que hay argumentos que son demostrables y hay posiciones teóricas, políticas inconfesables. Entonces hay que jugar con esas dimensiones, pero con integridad personal, creo yo, y es muy importante que aún los intereses se puedan poner en la mesa de conversación, porque es la única manera de crear consensos. De lo contrario, yo creo que es muy difícil construir una institución tan fundamental para el desarrollo de este país como es la universidad. Eso es cierto. Ahora, en términos de la organización, de cómo lo organizamos, yo ahí tengo mis preocupaciones, más que oposición, ¿no? Sino preocupaciones es en el siguiente sentido, mire. El sistema de educación superior en Colombia desde el año 80 se organizó de manera dual, y ese fue el mérito de los trabajos del padre Borrero con el decreto 80 del 80. Y entonces por un lado se recogieron las carreras cortas y medias y se les llamó técnicas y tecnológicas, y por otro lado vinieron las universidades y una nomenclatura que yo siempre he considerado muy rara y que solo existe en Colombia, que son las instituciones universitarias. Porque cuando uno hace estudios, cuando uno hace comparativos internacionales, esa categoría no existe sino aquí. Eso con toda seguridad fue un mico que metieron al final en la discusión para que quedara protegiendo a estas instituciones. Y entonces, en el año 90, cuando la comisión técnica que redactó la ley, yo estuve en esa comisión, nos encontramos con ese problema. Dijimos, aquí hay dos problemas que son estrictamente conceptuales. Uno, ¿cuál es la naturaleza de la técnica? ¿Cuál es la naturaleza de la tecnología? ¿Y en qué consiste la racionalidad científica? Entonces, ¿cómo organizamos lo superior respetando la especificidad de esa división tripartita? Y entonces hicimos un esfuerzo teórico, epistemológico, todas estas palabras raras con que se suele referir uno a esa situación. Y con base en eso dijimos, dejemos la palabra modalidad, que utiliza el decreto 80 del 80, y hablemos de campos de acción. Pero desde el punto de vista teórico, los campos de acción eran sencillamente la técnica, y el otro era tecnología, ciencias humanas, y luego sí, arte y filosofía. ¿Qué pasó? Que esto fue al Congreso, porque en eso tiene razón Álvaro Uribe, una cosa es lo que entra y otra cosa es la que sale, y a los señores de la Comisión Quinta que discutieron el proyecto les pareció que si se había puesto una coma en técnica, quedaba también buena una coma en tecnológica, y otra en ciencia, y otra en humanidades, y quedaron 6 campos de acción. Con esa comita dañaron toda la reflexión que se había hecho de distinguir específicamente esos campos. Luego la Ley 30 no arregló el problema de la confusión entre las diferentes modalidades. Exacto. Pero Beatriz iba a decir algo sobre una cosa. Bueno, adelante. Con el tiempo sucedió entonces que una vez que se terminó la ley, se sancionó la Ley 30 y junto con la tesis de la autonomía no se reglamentó la ley en tiempo oportuno. Y no voy a entrar en detalles inconfesables. Como no se reglamentó en tiempo oportuno, lo que sucedió fue que el abuso de la autonomía fue impresionante. Y yo tengo las tablas estadísticas que me indican muy claramente que entre el 92 y el 95 se cometieron todos los abusos posibles, porque cada institución entendió la autonomía a su manera y la ley no se había reglamentado, y como se dice, la voluntad del legislador era que inmediatamente saliera la ley sancionada, se reglamentaba y se creaba el Sistema Nacional de Acreditación. Ajá. Ustedes saben que el sistema se vino a crear en el 95, comenzó a funcionar en el 96, entonces los abusos todos se cometieron entre el 92 y el 95, y ahí las tablas estadísticas que lo muestran. En ese sentido, me parece a mí entonces que al no haber arreglado nada, cómo se organizó la cosa siguió desordenada con la Ley 30. Y la tesis de la autonomía, que parece que no tuviera nada que ver con esto, sí tiene que ver con ello.
Porque entonces, a la luz de la tesis de la autonomía, se puso un parágrafo que es un mico del tamaño de un orangután en el Congreso. Un elefante. Claro, porque la Constitución dice las universidades son autónomas. Entonces se puso un parágrafo y también las demás instituciones en su respectivo campo de acción. Así dice el parágrafo del artículo 28 de la autonomía. ¿Qué significó eso? Pues que todas resultaron autónomas en la práctica. Tercer elemento fundamental, la redacción de la tesis de la autonomía, para que el texto fuera totalmente coherente, el de la norma, ¿sí?, significó que muchas fases en donde la intervención del Estado debiera haber aparecido en la ley, no apareció. Entonces yo me atrevería a pensar como conocedor del tema sencillamente que la ley 30 es una ley sin dientes, porque por la dinámica como fue la discusión, lo que eran los mecanismos de intervención del Estado quedaron muy debilitados. En ese sentido, yo creo, uno puede no estar de acuerdo con que en la reforma el articulado que tiene los mecanismos de intervención entre el artículo 75 y siguientes, sean esos o no sean esos. Pero yo sí creo que la ley tiene que ser una ley con dientes para que posibilite que los abusos de la autonomía y la no claridad en la estructura del sistema facilite las simonías, o sea, los negocios en la educación superior, y que de alguna manera se defienda el interés público de quienes han convertido la educación en negocio. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es muy importante. Yo solo quisiera hacer allí una intervención y es lo que acaba de decir el doctor Orozco me parece supremamente ilustrativo, ojalá lo vieran todos, lo escucharan varias veces, porque este debate, uno de los temas obviamente más controversiales es el alcance de la autonomía, si esta ley la vulnera o no. Yo estoy de acuerdo que el tema de inspección y vigilancia está sujeto a que lo revisemos, como lo ha dicho el señor viceministro y la ministra, pero lo cierto es que la educación superior tiene que tener dientes, y dientes de cara a garantizarle al estudiante una educación de calidad, que es nuestro fin último y por los que hacemos todos los esfuerzos. Y la otra reflexión que él hace, que me gustaría dejarla sobre la mesa para quienes muy juiciosamente están estudiando el proyecto y haciendo propuestas, es también entender que la autonomía es responsabilidad social, estamos hablando de un bien público, y que la autonomía también implica deberes de rendición de cuentas, de revisión del interés mismo de a lo que les están dedicando ciertas instituciones. La ley actualmente prevé sin ánimo de lucro, y pues esto tiene, además de una normativa, unos principios éticos que lo rigen. Entonces, pues si allí está el debate, revisémoslo en su integralidad, porque ese era un poco el interés de esta propuesta, sincerar las cosas, poner sobre la mesa la realidad y sobre todo reglamentar y dejar muy claro a partir de esta propuesta cómo serían las reglas de juego de las diversas tipologías que podrían haber de instituciones, porque esos años que menciona el doctor Orozco, yo creo que lo que dejan ver son ciertos vacíos que quedaron y ciertos vicios que se pueden prever en algunas de las instituciones y que dan cuenta de lo que hoy es la realidad de nuestro sistema de educación superior. Correcto, Beatriz iba a decir algo así. Sí, yo quería mencionar unos asuntos en relación con la ayuda que nos da el doctor Orozco intentando pues definir lo que es conceptual y filosóficamente la educación superior, que me parece hace un planteamiento pues muy valioso y da pues muestra de su trayectoria en la universidad. Yo estoy completamente de acuerdo con los 4 ítems que él menciona, y precisamente eso es lo que yo no veo en la ley, ni en la ley 30 ni en la nueva propuesta de ley. Sin ir muy lejos, la formación para el ser humano, la racionalidad científica y las disciplinas académicas, estoy de acuerdo, se hace mucho énfasis aquí en la calidad, en la investigación, en la ciencia, en el conocimiento, en la reflexión, muy bien. Trata de cubrir todos los ámbitos del saber, no estoy tan segura, aunque algo me aclaró el problemita de la coma que menciona el doctor Orozco, porque tanto en la ley 30 como en la reforma se habla de la ciencia. Se habla de la ciencia y luego se dice las humanidades, la filosofía y el arte. Pero es que si se habla de ciencia en singular, a lo que uno está acostumbrado es la ciencia básica y la ciencia natural. ¿Dónde quedan las ciencias sociales? No están mencionadas ni en una ni en otra, absolutamente. Y un punto que es muy sensible para mí son los 2 últimos, o 2 puntos que son muy sensibles. Se habla de la formación de profesionales, estoy de acuerdo, y el doctor Orozco muy correctamente articula profesión con necesidades del país.
Pero a mí me parece que la propuesta de la ley, por no hablar pues de la ley 30, que yo pues no comparto la visión tan positiva que tiene el doctor Orozco, en la nueva propuesta el país francamente no se ve por ninguna parte. Se menciona, pero se menciona de paso. Uno mira, por ejemplo, los artículos dedicados a investigación, dedicados a internacionalización, y las características o los objetivos que se proponen ahí tienen que ver con la educación misma, con la investigación misma, con la internacionalización misma. Ahí, por ejemplo, la investigación, ¿qué se espera lograr de la investigación? El avance del conocimiento universal, mejor formados los estudiantes, mayor calidad, los profesores con más posibilidades de esto y aquello, pero no se dice por ninguna parte que la investigación debe apuntar directamente a resolver los problemas del país, a permitirnos un conocimiento de nuestra realidad, que nos facilite defender nuestros recursos, potenciarlos. Eso no se menciona. Y en la internacionalización lo mismo, se dice, hace falta internacionalización para vincularnos a los circuitos internacionales, para que los profesionales salgan con suficientes elementos para ubicarse en un mundo globalizado, para que los profesores entren en las redes internacionales del conocimiento, para que la universidad logre compaginar e integrarse a los avances del sector, la educación. Pero ¿qué se dice que la internacionalización le va a traer al país? Que el país cree una cultura de internacionalización, que el país empiece a ocupar un puesto en el contexto de las naciones siquiera latinoamericanas, que nosotros empecemos como nación a interactuar en todos los ámbitos con los otros países. No se dice nada. Entonces yo veo que la ley tiene una visión o muy personal, siempre dirigida a la formación del estudiante, lo cual es válido, o una visión sectorial. Todo se hace desde el punto de vista y los beneficios que eso va a devengar para la educación. Y ahí yo tengo un problema. Incluso María Victoria lo acaba de decir, el fin último de la educación es la calidad de los estudiantes que vamos a formar. Yo no creo que ese sea el fin último de la educación. Es que la educación no es un fin, la educación es un medio, es un instrumento, es una herramienta. ¿Para qué? Para lograr los fines de la nación, los fines del Estado. Lo que la ley de educación debe decir es: aquí queremos formar ciudadanos, la educación pública, creo yo, pero no ciudadanos como dice la ley y se refiere únicamente a que sean respetuosos de los derechos humanos. ¿Cómo así? ¿Y de dónde salen los derechos humanos si no es de un Estado social de derecho? ¿Por qué no decimos que la universidad tiene que formar estudiantes que sean ciudadanos, que ayuden al fortalecimiento del Estado social de derecho? Porque si no, ¿quién va a defender los derechos humanos? Y el otro punto del doctor Orozco, que yo lo considero muy valioso de parte de él, porque él ha sido un estudioso de la ética universitaria, es cuando él habla de la formación del carácter y la personalidad. La propuesta del gobierno suprime los artículos 128 y 129. El 128 va dirigido a la formación ciudadana, concretamente con pedagogía constitucional. El artículo 129 hablaba de la formación ética de los estudiantes a través de la ética profesional, que es una mirada un poco estrecha, pero se señalaba claramente, esos dos artículos desaparecen de la propuesta del gobierno y aparecen mencionados, así como dice María Victoria, por allá se dice que formar ciudadanos respetuosos de los derechos humanos. En otro artículo se dice que hay que buscar un conocimiento con condiciones científicas de ética. Muy bien, creo que la palabra ética aparece una vez en la propuesta. Entonces, realmente a mí me parece, y vuelvo a lo mismo, que en esta ley hay faltantes graves que nos permitirían entender mejor y avanzar más en una discusión. Bueno, entonces yo les propongo que vamos a unos mensajes y escuchemos otro punto de vista acerca de toda esta discusión, acerca de la cosa. Saber para decidir y argumentar para saber. Es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos, hablando acerca de la educación superior, la cosa. La cosa acaba de ser definida aquí en la ciudad de Medellín para todo el país por el profesor Orozco. Tenga la amabilidad de hacer una aclaración acerca de la cosa en sí. No, quisiera hacer unas aclaraciones más desde el punto de vista estrictamente pragmático y un poco de lo que yo mismo he vivido en todas estas discusiones.
tanto en la Ley 30 como en esta. Lo primero es lo siguiente, en relación con el tema anterior, a mí me parece que el punto clave es, ¿estamos de acuerdo o no con la estructuración del sistema resultante en el planteamiento que hace la reforma? ¿Sí o no? Yo personalmente considero que valdría la pena gastarle un esfuerzo de reflexión a esa propuesta de organización en la medida en que facilitara tener más claridad en relación con lo específico del trabajo de las universidades y en relación con fijar reglas de juego que eviten los abusos que se cometen por una mala concepción de la autonomía y facilitadas por la manera como se organiza el sistema. Es que yo creo que de pronto hay un efecto perverso en las normas de la Ley 30 y es que no queriéndolo se crean condiciones para el desorden, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que poner orden, pero ¿cómo hacerlo sin sacrificar lo fundamental? El aspecto colateral con eso es el punto relacionado con la ubicación de las normales y el SENA en la educación superior. En mi concepto, sobre todo porque a las normales se les orienta hacia estudios de naturaleza tecnológica. Y yo no capto muy bien teóricamente cómo un normalista reciba título de tecnología en los diferentes niveles de lo que es la educación básica y media. El segundo atenuante ahí es el que me parece que al colocar la acreditación como una condición obligatoria para usar el nombre de universidad, convierte de hecho ahí la acreditación como obligatoria para las universidades y es un tema que fue muy discutido en los años anteriores respecto a su carácter voluntario en el país. Entonces queda obligatorio para las universidades y si uno captó mal el texto, sigue siendo voluntario para el resto de la estructura del sistema. Entonces, me parece que ese tema de la estructura del sistema merecería una reflexión aguda, dijéramos, fuerte. Algo así, perdón, doctor Orozco, como lo pasó a los ECAES, que empezaron siendo voluntarios, el que quiera ir y ahora es obligatorio de una institución privada, pues mixta, pero se paga. Sí, la comparación no es tan bien avenida porque los ECAES como una prueba, lo que se buscó es que sea una prueba censal para que haya información de todas las cohortes y las instituciones, ellos y sus familias, pues, claro. Y la política pública se haga con base en información censal y no muestral. La reflexión que hace el doctor Luis Enrique, yo en alguna reunión con académicos, miembros de CONACE, CNA, hablábamos, la motivación, más allá que esto quede o no, porque como digo, esto está en proceso de construcción, era que dentro del sistema de educación nos quedara muy claro el rol que tenía la universidad misma dentro del proceso de generación de conocimiento, de investigación. Hay muchos países que ahora hablan pues de universidades de investigación, es otra forma de definirlas, más allá que aquí etiquetarlas. Entonces la reflexión era, invoquemos a que todo aquel que dentro del sistema se denomine universidad tenga ciertos parámetros de calidad que la distingan. Obviamente se introdujo entonces el requisito de acreditación. ¿Qué surgió en este debate? Lo que está diciendo el doctor Luis Enrique es que la acreditación per se es voluntaria. Tenemos el sistema de aseguramiento con otro componente que es el registro calificado, que ese sí es obligatorio para todos. Entonces lo que respondíamos ese día en la reunión era, bueno, ayúdennos entonces en este proceso conjunto que hemos hecho ya de 2 meses y medio casi de reflexión, a pensar entonces cómo hacer explícito en lo que vaya a ser el proyecto que se lleve al Congreso esos altos niveles de calidad que debe esbozar una universidad y que deben hacerse explícitos y que la ciudadanía lo debe tener claro, no para hacer una diferenciación de peor o mejor calidad, pero más que eso era para entender el rol dentro del sistema de educación, el aporte que los distintos tipos de instituciones esperamos hagan al sistema y que para los estudiantes y sus familias sea muy clara la diferenciación de estos tipos de instituciones, que hoy yo creo que no es muy clara por muchas, cuando uno observa a los estudiantes al momento de hacer su proceso de elección de carrera, lo que estamos acompañando ahora en Media, y a sus familias, pues uno se da cuenta de que el trabajo que tenemos que hacer con toda la ciudadanía de entender el sistema educativo es muy amplio, es un reto enorme, parte de eso es lo que busca. Por lo menos fue el principio de lo que buscó aclarar la propuesta. No, y hay un detalle, bueno, es que había un detalle que antes de que se nos acabe el tiempo que me parece interesante nombrar o considerar, pues el asunto del papel que desempeña la universidad en el desarrollo social
y en esa búsqueda de la equidad, porque la gente dirá, hombre, pero ¿cuál es esa algarabía? Pues la universidad al fin de cuentas es una minoría selecta que va por allá y que saca un título y se va a trabajar. ¿Cuál es el valor que tiene asumir como con tanta fuerza y con tanta responsabilidad social este debate? Yo quiero señalar algo en relación con eso, pero también una cosita en relación con lo del doctor Orozco. El tema de que las normalistas superiores se consideren tecnologías, pues a todos nos sorprende, pero eso es una consecuencia de la confusión. Como la definición la da es la duración del estudio, y el normalista superior tiene 2 años de educación superior, entonces tecnología. Ahí cayó, porque no se definen las distintas instituciones por la naturaleza epistemológica de su objeto, sino por la dirección del estudio. Y no es solo con la educación, es con muchas otras. El turismo también es una tecnología en turismo. Y bueno, una serie de aberraciones pues de ese tipo que son consecuencia de esa falta de claridad. En cuanto a lo del sentido, digamos, social de la educación, yo vuelvo a mi asunto. Yo creo que la finalidad de la educación es que la educación superior aporte a la construcción de un Estado como nos lo propone la Constitución. Ese es el objetivo último. Y la educación superior apunta a eso mediante su especificidad, que son los 4 puntos que señaló el doctor Orozco. Porque para lograr eso, donde se habla de equidad, donde se habla de justicia, en el preámbulo de la Constitución, ¿cómo no vamos a formar sujetos morales? Cuando en todas las culturas del mundo la misma UNESCO dice permanentemente que el mayor patrimonio moral de una cultura es su universidad. Cuando se dice que la universidad lo que hace es crear intelectuales que son la conciencia moral de su comunidad. Y el papel de la ciudadanía es lo mismo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el doctor Orozco. Estas leyes, ambas, lo que hacen es organizar la cosa. Entonces, yo creo que se requiere una ley estatutaria que diga lo que debe ser la cosa en este país. Que diga por eso, una cosa organizada hacia dónde debe ir. Claro, pero que diga exactamente lo que ella es, y por tanto estas leyes debieran ser desarrollos de esa ley estatutaria, no salir primero, porque estamos organizando la cosa sin saber lo que la cosa es. Entonces la ley estatutaria debiera ser primero, y de la educación en su conjunto, dentro de lo cual la autonomía es un elemento importante, estando de acuerdo con los planteamientos muy equilibrados que aquí se han hecho sobre lo que es la comprensión de la autonomía. Y luego decir que uno deriva desarrollos normativos para ver cómo funciona el servicio de la educación básica, media, superior, pero teniendo claro el objetivo final, el fin. Vamos a ver, doctor Orozco, entonces, ¿usted qué plantea? Quiero hacer 2 aclaraciones antes de responder la pregunta sobre equidad. La primera es, cuando yo distingo la cosa de cómo se organiza la cosa, me sirve como criterio para responder a la pregunta, ¿qué debe quedar en una ley? Yo creo que no todo, que la cosa en sí misma es muy complicado ponerla en una ley. Pero toda ley se inspira en principios, se inspira en valores y tiene como presupuesto una escogencia de eticidad, es decir, una manera de concebir su propia finalidad. Entonces, en ese sentido, mi manera de ver el problema es, yo creo que es necesario tener un documento que en el que existe, se llama motivación. Elementos. Yo creo que ahí en los elementos, que ese documento de elementos se podría cualificar, potenciar mucho más, para que, no, digo, ¿cómo hacerlo? ¿Hacer otro documento? No sé cómo sea, pero de todas maneras, creo que en ese nivel de abstracción es donde hay que tratar de hacer un esfuerzo colectivo por dibujar el modelo deseable de educación superior para este país. Y no es fácil, porque hay concepciones encontradas. Y hay unas concepciones que se derivan más bien del concepto de desarrollo, del modelo histórico del ciudadano que queremos, de nuestra concepción valórica, ético-política, de lo que es la educación superior, de la manera como entendemos su relación con el desarrollo social, con el conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es decir, no es un documento fácil. Con los contenidos ideológicos mismos. Pero yo creo que arreglaría mucho la discusión, aunque sea para dar claridad en las diferencias, por decirlo de alguna manera, y entre todos tratar de hacerle los equilibrios mejores para construir ahí el sistema. Correcto. Ese es el que va
la propuesta de articulado, y ahí lograría uno un equilibrio. Entonces yo diría, lo que debe quedar en la norma no es toda aquella concepción ético-política y filosófica de la educación, sino el sistema. De hecho, el título de la reforma dice de la organización de las instituciones, reglamentación de las instituciones de educación superior. ¿Ya? Entonces, allí yo creo que uno no puede poner mucha filosofía, porque sencillamente son normas y reglas de juego para el funcionamiento del sistema, y tienen que ser hechas de manera, en cierta forma, empobrecida, creo yo. Y de hecho pasó. Me decía el padre Borrero que en el decreto 80 del 80, y yo vi el documento que él hizo, un documento muy sustantivo, se lo pasaron luego a los abogados, y con perdón de los abogados del país, mucha conciencia jurídica y poco conocimiento de educación. Entonces se empobrecieron terriblemente el documento, y ello hizo que el decreto 80 del 80 fuera tan intervencionista y reglamentarista, ¿sí? Entonces, ¿por dónde pasa también el equilibrio? Es un problema de sabiduría, y hay que irlo construyendo, por decirlo así. Pero hay una dificultad más fundamental, y es que todo esto supondría que sí sabemos cuál es la universidad que queremos. Y yo tengo mi impresión de que no tenemos claro. Yo tengo de que el país no lo tiene claro. Claro, y yo no veo, sinceramente, yo no veo como estudioso del tema una propuesta de las universidades respecto a la universidad deseable, como tampoco la veo en el Estado. La veo más clara en el Banco Mundial. Entonces, claro, nos molestan los banqueros, yo soy uno de los que digo que la universidad la piensan los banqueros, pero yo creo que es la ocasión para que nosotros como académicos, como profesores, nos pongamos a la tarea de llenar ese vacío en términos de concepción de la universidad que deseamos para este país. Algo así como un documento semejante al del informe Brical en España, cuando sale un documento orgánico y dice, bueno, esto es lo que es una universidad. La Brical lo trajimos aquí hace unos 4 o 5 años y llegamos a la misma conclusión, en el 2001 exactamente. Y Brical nos dice, mire, lo que nos salvó en la discusión en España fue el haber tenido unos lineamientos conceptuales que al menos la oposición entendiera que nosotros no estamos pensando así, ¿sí? Entonces, en una sociedad pluralista, abierta, flexible, tenemos que entender que no todos tenemos que pensar lo mismo. Correcto. Y entonces yo no creo que todo el problema está en el término de la reforma, está en los presupuestos de cualquier reforma y que debiéramos asumir. Y del sector del que estamos hablando. Claro, a mí me parece que clave, y yo ahí mencionaría, con base en lo que nos ha reiterado la profesora, que me parece supremamente importante, y es que la reforma no vaya orientada hasta por la misma conjugación del verbo en que estamos poniendo y los tiempos, a lo que esperamos solamente del estudiante, sino cómo esto le aporta al desarrollo del país. Y en la discusión que estamos por estos meses, y está el señor presidente de la República en torno a innovación, y a innovación como una quinta locomotora de las locomotoras que él ha expresado, hemos tenido la oportunidad de asistir a diversas exposiciones, discusiones donde el eje central es el sector educativo, es la educación misma, y es como el sector se repiensa, cómo innova y cómo motiva de allí en adelante a todo tipo de nuevas prácticas, procesos e innovaciones. Entonces, como bien nos plantean en esta mesa, el debate va más allá. Pero yo creo que bienvenido y en buena hora que, como dice el profesor Orozco, pues el gobierno lo haya puesto sobre la mesa. Yo creo que eso no se puede discutir, yo creo que es valioso, y la invitación que haríamos y que la señora ministra ha hecho en otras instancias es a que pues todos continúen participando, además del espacio web que está abierto y del foro que tuvimos hace ya casi un mes. Tenemos un foro nuevamente el 18 y 19 de mayo y seguirán ejercicios académicos, y esperamos que sigan llegando estudios y propuestas. Hay varios comentarios en la página web, ya superan pues más de los 1000 comentarios, pero más allá que eso, que son como percepciones que son importantes, también bienvenidos los estudios, los documentos que nos puedan dar luces y contribuir a que cuando se llegue al Congreso, en el momento en que se haya de llegar, el sector educativo como un todo, y en esto en el ámbito público, político, universitario y de la sociedad en general, pues lleguemos con una concepción de lo que esperamos sea el rol de la educación superior para el desarrollo del país, y sí unas premisas de organización del sector, de garantías de transparencia en la prestación del servicio, de calidad, y que todas las cartas estén sobre la mesa de cuál es el rol de todas las instituciones de educación superior, no importando cuál sea su tipología. Claro, hay un documento que a ustedes los invito si no lo han visto, pero a toda la comunidad también que quiera darse cuenta acerca de un comparativo entre la Ley 30, todo el texto, y los elementos nuevos que propone de reforma a esa ley
en la página web de la Universidad de Antioquia hay un sitio o una dirección hacia la Asociación de Profesores y ahí está un comparativo, un cuadro comparativo, que sería muy interesante para que ustedes nos Ahora, acaben de yo hago aquí explicar. una observación. Ese cuadro comparativo a veces no sé qué tan útil es. Es útil si uno tiene, pues si uno cree que el esquema de la Ley 30 es la única mirada a la educación y entonces uno quiere revisar qué se omitió, qué se introdujo. Yo hago un llamado desde mi ejercicio personal a que lean primero el proyecto como un todo antes de leer el cuadro comparado para que desprevenidamente y entendiendo cuáles son las prioridades de la educación superior nos digan sinceramente estos son los vacíos, esto como dice el doctor Orozco, hay sombras y hay luces, esto nos parece muy claro, potenciémoslo, que creo que puede ser un ejercicio mucho más positivo que simplemente el cuadro a dos columnas, es que, de qué artículo, por ejemplo me dijeron en algún momento, doctor, es que se omitió el artículo de autonomía, porque cuando revisaban a dos columnas cambió el punto donde está posicionado, entonces decía al otro lado, se eliminó. Le dije, no, se eliminó de ese orden del articulado, pero no se eliminó para nada la propuesta. Entonces, puede ser un ejercicio complicado. Yo invito a que se lea el proyecto en su integralidad y a que lleguen muchas propuestas. Sí. Perfecto. Elementos para la discusión, proyecto de ley por el cual se regula el servicio público de la educación superior, marco normativo y de política educativa. Muy bien, y a ustedes muchas gracias. De reforma del proyecto de ley, que también está en la misma página www.colombiaaprende.edu.co, entramos reformas a la educación superior. Correcto, el tema aquí no lo cerramos porque la universidad de todas maneras va a tener varios programas, la universidad en su conjunto, no solamente la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, sino toda la universidad del país ha acogido este debate con mucha fuerza y esperamos que la ciudadanía procure alimentar sus puntos de vista y tomar partido en esta discusión que se promete que va a ser muy emocionante. A ustedes muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta cita de La Fuerza de los Argumentos y a ustedes hasta la próxima ocasión.